Por supuesto que mis primos y yo tenemos recuerdos buenos, pero es esa noche de hace casi 25 años, el momento de nuestras vidas que creo que ninguno de nosotros podrá olvidar. Aquel año asistimos al cumpleaños 60 de la abuela. Toda la familia, como hacía muchísimo no ocurría, se había reunido en el pueblito de Hidalgo, de donde eran originarios la familia de mi papá. Por supuesto, la celebración fue todo lo que se esperaba. La abuela estuvo muy contenta, y los hijos, primos y nietos se congregaron en esa fiesta típica de pueblo, como pocas veces se había visto. La fiesta comenzó a la 1 de la tarde. Así que para las 9 de la noche, la mayoría de nuestros padres ya estaban sumamente enfiestados, disfrutando del mariachi que el tío Paco contrató para esa hora. La verdad es que la mayoría de nosotros, los jóvenes, nos disfrutábamos mucho de esa música. Y tras 8 horas de fiesta, mi primo Samuel sugirió que nosotros, los menores, nos fuéramos a su casa a jugar videojuegos, al menos los primos cercanos a mi edad. Pero como seguramente nuestros hermanitos irían con nosotros, ellos podrían estar en el cuarto de mi primito utilizando sus juguetes. Creo que todos dijimos que sí de inmediato. Su casa estaba únicamente a 4 cuadras de ahí, y no sería problema caminar solos hacia allá. Éramos mi primo Samuel, Lorena, Javier, Tatiana, Daniel y yo, todos de alrededor de 15 años de edad, acompañados de nuestros hermanos, dando un total de 15 personas las que fuimos a casa de mi primo. Ahí rápidamente nuestros hermanos corrieron al cuarto de mi primito y se pusieron a jugar con sus muñecos, mientras nosotros en la sala encendíamos la PlayStation 1 de Samuel. Jugamos por cerca de 2 horas sin ningún contratiempo, pero ya para las 11 de la noche, el viento que soplaba fuerte y las nubes cargadas de lluvia anunciaban una próxima tormenta. Escuchamos de pronto algo. Parecía como una especie de explosión, e inmediatamente después todas las luces de la casa se apagaron. Seguramente un transformador eléctrico había explotado, y como es común en estos casos, aunque los mayores estábamos tranquilos, los niños salieron del cuarto de mi primo, gritando, asustados, como si en verdad un fantasma se hubiera aparecido ante ellos. Todos reunidos en la sala, escuchamos a los pequeños pedirnos regresar a la fiesta, pero nosotros les aseguramos que no pasaba nada, que esperáramos unos minutos para ver si regresaba la electricidad. Y de no ser así, iríamos juntos de vuelta a casa de la abuela. Fue mi prima Lorena la que propuso contar historias de terror mientras aguardábamos el regreso de la luz. Y la verdad es que no queríamos espantar a los niños, así que justamente los dejamos a ellos contar sus historias de fantasmas, fantasiosas e inventadas, claro, cada una más descabellada que la anterior. Hablaron de Chucky, de un señor con sombrero, de una pantera fantasma y de un gato que hablaba. Pero fue al final de todo, cuando le tocó al hermano de Samuel su turno, que éste pareció tomárselo muy en serio. Dice mi papá que en este pueblo siempre se han escondido nahuales, dijo, sonando muy severo en su afirmación.
Todos de inmediato guardamos silencio. Lorena fue quien le preguntó a qué se refería. Y entonces Samuel interrumpió a su hermanito para decir que aquello era verdad, que su papá contaba que ahí se escondían algunos nahuales, porque ese pueblo estaba al centro del camino hacia muchos otros pueblitos. Mucha gente pasaba por ahí y era una ubicación envidiable para encontrar posibles víctimas. Dijo también que de noche a veces se escuchaban extraños aullidos que venían del monte y que no parecían provenir de ningún perro conocido. Aunque escuchábamos aquello con atención, no creo que ninguno de mis primos mayores en ese momento hubiéramos tomado en serio nada de eso. Pero entonces escuchamos un golpe. Fue el sonido de unos casos metálicos al fondo del terreno, como si algo los hubiera golpeado. Aquí me gustaría aclararles algo. La casa de mi tío estaba en un terreno muy grande, pero que no estaba bardeado. Apenas una cerca hecha de palos de madera distintos, amarrados con un cordón, era lo que rodeaba su propiedad. Creímos que se habían metido. Mi tío tenía un negocio de barbacoa, y con el pueblo entero sabiendo que la familia estaba de fiesta, probablemente alguien malintencionado había decidido entrar al terreno, aquel cobertizo al fondo, y robarse uno o varios de sus casos. Samuel dijo que iría a ver, pero por supuesto Javier, Daniel y yo le dijimos que iríamos con él. Le pedimos a Tati y a Lorena que se quedaran cuidando a los niños y que cerraran la puerta tan pronto saliéramos. Eran pasadas las 11 de la noche y todo estaba oscuro por la falla eléctrica. Caminamos casi a ciegas en el enorme terreno, apenas alumbrados por una pequeñísima lámpara y armados únicamente con palos sobrantes de la precaria cerca. Caminamos hasta llegar al cobertizo, donde mi tío lavaba y guardaba sus casos y demás cosas del negocio. Y para nuestra sorpresa, ahí no había ningún hombre tratando de robar, ni ningún joven intrépido traspasando la propiedad. No. Pero lo que encontramos ahí sí fue una persona. Una anciana encorvada, intentando levantar uno de los casos. ¡Ey, señora, qué está haciendo?, le preguntó gritando Samuel. Y aquella viejecita, sin inmutarse demasiado, nos miró sonriendo. Ayúdenme, muchachos, dijo. Y aunque sabíamos que aquellas no eran sus cosas, al menos mi primo Daniel y yo tuvimos el instinto de ir hacia ella para auxiliarla. Tal vez no a llevarse ese caso, sino para que saliera de ahí. Samuel en ese momento nos detuvo, tomándonos del hombro. Esperen. Y ya vieron sus manos. Las manos de aquella mujer no eran las manos de una anciana. Eran unas manos peludas, más parecidas a las de un animal, a las de una bestia, sosteniendo aquel caso plateado. Estábamos muy impactados por aquello, y entonces aquella anciana comenzó a reír y se echó a correr hacia nosotros, impulsándose con manos y pies, como un animal.
Mis primos y yo comenzamos a correr, aterrados, mientras le gritábamos desesperados a nuestras primas que abrieran la puerta. Cuando llegamos a la casa, ellas ya estaban ahí, listas, con la puerta abierta, la cual cerraron apenas entramos todos corriendo. Tatiana comenzó a preguntar como loca que qué era eso allá afuera, y Lorena estaba completamente pálida. Algo comenzó a rasguñar entonces la puerta. Se escuchaba como un perro pidiendo que lo dejaran entrar a casa. Pronto se escuchó un disparo y los rasguños cesaron. Por la puerta de enfrente entraron mi papá y dos de mis tíos y corrieron a abrazarnos, preguntándonos si estábamos bien. Mis primas y mis primitos lloraban por la impresión de lo que había ocurrido. Les contamos lo que había pasado, y ellos dijeron que al ver que a pesar del apagón no íbamos de regreso a la fiesta, habían venido a checar que estuviéramos bien. Pero al estacionar la camioneta, habían visto algo increíble. Un enorme perro, como un lobo gigante, estaba rascando la puerta trasera. Mi tío, asustado pero dispuesto a ayudar a sus hijos, disparó al aire, lo que ahuyentó a aquel animal que corrió de inmediato hacia el monte. Todos nos subimos a la caja de la camioneta y regresamos con ellos a la fiesta, aunque nos pidieron no comentar nada para no asustar a la abuela. Cuando llegamos nuevamente a la fiesta, la luz regresó y aquella celebración terminó extendiéndose hasta prácticamente la mañana siguiente. Recuerdo que aún en la fiesta, ya bien entrada la madrugada, ocasionalmente se escuchaba a los perros aullar. Y entre aquellos aullidos, uno parecía destacar. Se escuchaba diferente, inusual, como si una criatura estuviera tratando de imitar a uno de los animales del lugar.